Escucha radio. Imagina lo que escuchas. En el Tajín de la vida diaria, la velocidad se lleva nuestras ideas. Pero Miriam Cruz abre para ti una mirada a su ventana pública. Aquí los jóvenes, las mujeres, los hombres, los preguntones, los inteligentes, los curiosos y hasta los silenciosos encuentran una voz pública amena. Miriam Cruz es el canal de tu voz en la ciudad y en la vida diaria. Bienvenido, aquí se abre una ventana pública. Muy buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos sean a Ventana Pública. Es un gusto recibirlos esta noche de miércoles 27 de julio. Como siempre, un honor saber que nos reciben hasta su casa, hasta la oficina, hasta el parque, hasta varios espacios comunes, hasta varios espacios colectivos donde nos están oyendo. Agradecemos la distinción por estar en su preferencia. Son las 9:10 p.m. y vamos a dar inicio a esta ventana pública que se abre una vez más para ustedes con la finalidad de platicar temas alternativos, temas interesantes que ustedes mismos nos han propuesto y por supuesto hoy vamos a dar continuidad a uno que nos tiene muy pero muy interesados. Hemos hablado aquí de el ejercicio libre de la libertad de expresión, valga la redundancia. Vamos a continuar lo que dejamos pendiente hace 8 días, precisamente tuvimos aquí un intercambio muy interesante con Emiliano Morales Hernández, que está nuevamente en Ventana Pública y a quien le agradezco infinitamente la oportunidad de tenerlo nuevamente en este espacio. Emiliano, bienvenido. Hola, muy buenas noches. Buenas noches, Miriam. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Un saludo a todo tu auditorio y gracias nuevamente por la invitación. Agradecemos, Emiliano, el interés. Sabíamos que con una ventana no iba a ser suficiente para poder platicar de este espacio que tú estás viviendo, de este momento que tú estás viviendo en el tema de levantar la voz. Tú propusiste este título para este programa, nos interesó muchísimo. El tema hoy es: en momentos de crisis, levantar la voz ante los que organizan el silencio. Es el tema propuesto por Emiliano y es un gusto, Emiliano, seguir platicando. Nos quedamos cortos en el programa anterior, se quedaron pendientes cosas que no se dijeron. Por eso la intención nuestra de continuar platicando contigo. Sería redundante decirle a nuestros amables ciberescuchas cuál fue el capítulo que tú hasta sin querer protagonizaste hace poco, hace 15 días, Emiliano, ¿así es? Sí, ya hace 15 días que sucedió todo esto. Y mira que han cambiado muchas cosas en 15 días. A mí me gustaría que retomaras lo que tú nos platicabas en esa conversación de hace 8 días, donde nos decías sobre tu postura como joven, que además de interesante nos parece fundamental en los momentos en que estamos viviendo en México. No me imagino a una juventud apática, no me imagino a una juventud que se niega a participar y a opinar de lo que está viviendo. Y la verdad es de que el ejemplo que tú nos has dado, Emiliano, ha sido encomiable, y no solo a las juventudes. Tú hablaste a nombre de millones de personas, no sé si ya lo dimensionaste, pero yo te lo digo, muchos hubiésemos querido estar en el lugar que tú estabas para poder hablar. Hablemos hoy, pues, de qué representa para ti, en este momento de crisis en México, levantar la voz, y cómo está eso de los que organizan el silencio. Nos deja la frase francamente motivados para poder platicar de eso. Vale, pues entremos un poco en materia, ¿no? Un poco en detalle a raíz de lo que protagonicé, ¿no? Sin querer, la verdad nunca, pues unos me dicen, ¿y no pensaste en las consecuencias que iba a traer todo esto? Y luego, pues a veces les contesto sí, ¿no? Pero pues luego me doy cuenta que no pensé en las consecuencias que iba a traer todo esto, ¿no? Y a veces es esta parte de el espíritu de la juventud que nos dejamos llevar por nuestros impulsos, ¿no? Muchas de las veces, pero es un impulso que nace desde el corazón y que es necesario llevarlo a cabo, porque imagínate si nos quedáramos callados, ¿no? Imagínate que no expresáramos lo que sentimos, sería un mundo de marionetas al que les han cortado los hilos, ¿no? Entonces,
pues por eso mi necesidad de levantar la voz en momentos de crisis ante los que organizan el silencio. Emiliano, ¿de dónde surge el tema del silencio? A mí me llamó mucho la atención ese es un señalamiento, Emiliano. Es un señalamiento directo, claro, un señalamiento a un grupo en específico, ¿no? Ajá. Que se hacen llamar clase política, que de clase no tienen nada, ¿no? En donde es lo que buscan, que la gente esté apaciguada, que la gente esté sedada hasta cierto punto ante toda la crisis y la situación que vive nuestro país día con día y que no tiene más de un año, ¿no? Que lleva en crisis desde hace muchísimos años, donde el sistema político mexicano ha entrado en una crisis de falta de representatividad, en una crisis total. Entonces, de ahí viene el tema, ¿no? ¿Quiénes organizan el silencio? Pues muchas veces son los de allá arriba, ¿no? O sea, hago énfasis en esta diferencia de los de acá abajo y los de allá arriba, porque pues los de acá abajo tenemos voz y tenemos una voz bastante fuerte, una voz que cuando se une y cuando entra en conjunto con demás voces es un coro, ¿no? Un eco de millones de voces que gritan ya basta, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Porque mientras voy caminando acá veo a mis hermanos muertos, tirados, mientras voy caminando veo a gente en extrema pobreza que pide una limosna, ¿no? ¿Por qué cuando es un país tan rico? ¿Por qué cuando somos uno de los 5 países que tienen tantos recursos naturales, que tienen tantos tipos de ecosistemas? Entonces uno se pregunta, ¿qué pasa ahí? ¿No? Es con esta parte de indagar y de ir más allá y decir, a ver, no me compro esta idea telenovelesca donde todo está bien, donde no hay problemas, donde hay paz, donde todo es color de rosa. No me la compro, ¿no? No me la compro porque yo que estoy acá abajo, pues día a día veo que no es así, día a día veo que mis hermanos mueren, que mis hermanos mueren de hambre, que mis hermanos no solo mueren de hambre, sino mueren ante una impotencia de injusticia, ¿no? De decir, vaya, no que las instituciones se encargaban de impartir justicia, ¿en qué momento hubo esa ruptura? ¿En qué momento nos dejaron de representar, ¿no? Y levanto las manos en seña de comillas, porque pues por ahí va esta parte de la organización del silencio. Fíjate qué interesante lo que nos dices, y yo te pregunto, ¿has intercambiado estos temas con jóvenes de tu edad? La otra vez tú decías de un colectivo al que perteneces, no recuerdo el nombre en este momento. Sí, más que colectivo es un círculo en donde se crea la discusión en torno a la problemática social y ver los diferentes mecanismos que podemos hacer uso los jóvenes para incentivar a que la sociedad en general alce la voz, ¿no? Ocupe este instrumento que tenemos como seres humanos, como seres pensantes, como seres racionales, de transformar lo que pensamos en palabras y asimismo poderlas comunicar, ¿no? El lenguaje es la parte importante. Ahorita me acordé de esa pregunta que detonó, tú decías, hasta tu rebeldía, ¿no? Dijeron, ¿por qué están tristes los jóvenes? Y entonces tú dijiste, yo le contesto. Y los jóvenes están tristes, y entonces lanzaste un discurso que a lo mejor si lo hubieras preparado años no te hubiera resultado tan efectivo y tan resonante, y que además iba a tener un efecto en el público que estaba ahí, más los que te vimos en las redes sociales, pues que nos iba a mover hilos profundos. Yo te pregunto nuevamente hoy, ya que has reflexionado y ya que tienes quizá un grado de maduración incluso mayor de lo que contestaste ese día, ¿por qué están tristes los jóvenes en México hoy desde la perspectiva de Emiliano? Uy, no me alcanzaría una ventana pública para decirlo. La verdad es que estamos tristes por... La primera es la falta de... ¿Sabes? Me gustaría más bien empezar un poco por esta parte de la reciprocidad y de vivir en sociedad, ¿no? Uh-huh. Porque para mí lo es todo, vivir en sociedad. Las personas que me rodean, mis hermanos, me han dado lo que yo soy hoy en día, ¿no? Por un lado, mis estudios, ¿no? Una escuela pública. Uh-huh. Por otro lado, mi día a día, en donde aprendo del otro, en donde me doy cuenta que sin el otro, sin los lazos que creo con las otras personas,
estaría vacío, no existiría, no se podría hablar de un Emiliano, ¿no? Entonces empiezo por ahí porque veo que hay un desgaste total entre los lazos que nos unen como seres humanos, que es la primera parte que me evoca a la tristeza. En la segunda, ver que vivimos en un mundo que está manejado bajo unos preceptos tremendamente horribles, ¿no? Como la supervivencia, ¿no? En donde nos han hecho creer desde hace unos cuantos años que el hombre que el hombre es el lobo del hombre, ¿no? Bien lo decía Thomas Hobbes, y se instaura este pensamiento en donde el hombre mata al otro hombre por supervivencia y es la parte de la adaptación del más fuerte el que sobrevive. Entonces, ver esta parte de la adaptación del más fuerte y ver que no es compatible con nuestro sentir social y humano es lo que más evoca tristeza. ¿Me entiendes? Uh-huh. Me explico, perdón. Porque pues no es así, ¿no? El mundo lo hemos construido a través de años, de siglos, no por un agente de supervivencia o por un gen el más fuerte, sino todo lo contrario, por una parte de los lazos que nos unen entre iguales, ¿no? Entre decir, vamos a salir adelante, estirar la mano al que pide ayuda, ¿no? Y decir, órale, vamos a trabajar juntos, vamos para arriba, vamos para adelante, ¿no? Entonces, esa es la primera parte que más me evoca tristeza, ver que en un mundo como en el que vivimos, en un sistema económico que nos maneja y que nos transmite esos preceptos de de vernos a nosotros mismos como una empresa en donde nuestras aptitudes y nuestras capacidades se miden en el éxito individual que tengamos, ¿no? ¿Cómo lo digo? Competencias, ¿no? En competir y estar constantemente compitiendo y yo veo al otro y voy a competir porque quiero ser mejor que el otro y todo el tiempo es competir, ¿no? Y afianzar este carácter individualista, ¿no? Que tenemos como sociedad a expensas de un modelo económico depredador. Correcto. Depredador totalmente, que lo que busca es pues contraponer este modelo de competencias. Yo en muchos casos he visto que vulnera la seguridad no solo de los jóvenes en general. Hay un enfoque que hace que todos contra todos y no hay lazos de solidaridad como antes. Correcto. Te habla alguien que tiene por lo menos, que serán unos 20 años más que tú. No es cierto, no son tantos. No es cierto, no le creen. Pero lo que sí te quiero decir, Emiliano, es que a mí me tocó vivir justo esta transición y ya me tocó nacer en la crisis. Cuando en la época de los 70s empieza esta crisis de la cual no hemos salido en más de 30 años, nacimos con este modelo que estaba en crisis y que nuevamente está en crisis y que nos lleva a la crisis de manera recurrente. Y yo veo a tu generación y caray, yo me regreso a la mía y digo, si en aquel momento veíamos con dificultades inmensas el acceder a un espacio en la escuela pública, el acceder a un trabajo digno, el tener la oportunidad de tener una vivienda, si yo lo veía difícil en aquel momento, el día de hoy lo veo en muchos casos imposible. Y entonces el Estado no está garantizando que los jóvenes vivan plenamente. Y más allá del tema del Estado, también estamos viendo que lejos de tejerse redes de solidaridad, que sí las hay, afortunadamente, por eso es tan alentador ver jóvenes que levantan la mano y dicen yo quiero hablar, y además lo que van a decir, ¿no? Lo que ha predominado es más bien como el encono de unos hacia otros y esta cuestión del individualismo que se agudiza de manera severa y que uno dice, bueno, ¿en qué momento nos perdimos? No sabemos dónde está el eslabón ahí que se rompió y entonces cada quien jaló por su lado. Lo que sí sabemos, Emiliano, es que ustedes, los jóvenes de hoy, del siglo XXI, tienen a cuestas una responsabilidad mayor que la que tuvimos en su momento, quienes hoy ya no somos jóvenes de edad, pero seguimos con el espíritu abiertamente joven.
Y también hay una desesperanza muy grande. Por eso la identificación con lo que decías de, ok, ¿por qué estamos tristes? Por esto, por esto y por esto. Pues yo creo que sobran motivos para estar tristes y es evidente que no hay sensibilidad de quienes asumen cargos, como en este caso titulares de una entidad, ¿no? No hay una sensibilidad para entender que lo que hemos dejado a la generación actual, francamente, es una esperanza deshilachada. Y a mí me parece, Emiliano, que con las manifestaciones que ustedes hagan, que los espacios son suyos, que deben conquistarlos, sí, pero finalmente son suyos, podrán aportar mucho a lo que estamos viviendo y también lo que viene. Y también lo que viene, porque vienen cosas, o sea, quizás se hable de una crisis, no del sistema o fuera del sistema, más bien una crisis misma del sistema está convulsionando, ¿no? Ya no se soporta, ya sus cimientos se están debilitando porque nos estamos dando cuenta que no nos funcionan, que no van acorde a nuestra biología, ¿me entiendes? Porque nuestra biología tiene ciertos mecanismos de resguardo para mantenernos en esta tierra, ¿no? Para mantener los lazos entre nuestra especie, que es pues el Homo sapiens sapiens, ¿no? Entonces, esos mecanismos y esos mecanismos biológicos están saltando a la luz por necesidad, por necesidad primera a salir adelante, ¿no? A no dejar caer nuestra especie, porque pues aquí en México quizá no se vea tanto, y sí, ¿no? Porque más del 70% de las personas viven en pobreza, pero pues tú te vas a África, ¿no? Un continente que fue saqueado todo el siglo pasado, en donde la gente es un continente súper lleno de recursos, ¿no? Y ahí se encuentra la mayor pobreza, ¿no? Y subes un poco más y hay países de primer mundo que ahora ya están en crisis, ¿no? Y están viviendo una crisis migratoria tremenda. Como no lo hubiéramos imaginado hace años. Como no lo hubiéramos imaginado, exactamente. Entonces, los motivos por los que estamos tristes los jóvenes sobran, ¿me entiendes? Y no solo los jóvenes, las personas, los humanos. Los motivos por que los humanos estamos tristes sobran a montones, ¿no? Y hablamos de motivos tanto... no sé cómo poderlo llevar. Perdóname, otra vez ya me puse nervioso. Adelante, ya todo. Me puse nervioso esto de los micrófonos, luego me sacan de onda. Sí, no te preocupes, ya apagamos la cámara, ahorita estamos únicamente en radio. Pues, o sea, me gustaría contraponer dos conceptos importantes, que es lo que ha permeado, ¿no? La parte de la supervivencia y esta idea que se toma desde varios teóricos de la política, ¿no? Sí. Principalmente por Thomas Hobbes, ¿no? Sí. En donde el hombre es el lobo del hombre y es necesario buscar los mecanismos para sobrevivir a toda costa. No importa si matas al de al lado, pero si tú sobrevives, está bien. Y esta idea que se contrapone, ¿no? Muy, muy exactamente de Rousseau, en donde el hombre... ser social. Sí, exacto, ¿no? El ser social, el cooperante, la contraparte al superviviente es el cooperante, el que permite que el hombre esté aquí pisando la tierra, porque la tierra es del que coopera, ¿no? Esta parte de cuando sentimos empatía, cuando sentimos la reciprocidad, la solidaridad, la reciprocidad en específico, porque ese es el mecanismo biológico que garantiza la sobrevivencia o la vivencia, ¿no? O que el hombre se encuentre hoy en la tierra después de tantos siglos. Es la cooperación, no la supervivencia, no la parte del más fuerte, el más adaptado, no, es la parte del hombre que trabaja junto con su hermano, ¿no? Entonces, es importante tener en claro estos dos conceptos, el concepto de reciprocidad, porque, como lo dije, es un mecanismo biológico, ¿no? Se encuentra en nuestro cerebro más primitivo, ¿no? En nuestro cerebro que garantiza que va a haber especie para muchos, muchos años. Bien, muy bien. Emiliano, nos están pidiendo que hagamos una pausa, lo vamos a hacer así. En cuanto regresemos leeremos algunos comentarios que ya llegaron a nuestro chat. Agradecemos infinitamente que nos presten sus oídos. Esta hora ya pasó la media hora.
Les agradecemos que nos sigan escribiendo y estamos en la mejor estación de radio por internet, en Escucha Radio. Regresamos. El siguiente, prepara tus inquietudes, en un momento se reabre esta ventana pública. El gobierno de hoy en día nos vigila el pensamiento. Este no es el porfiriato, pero es parecido el cuento. Se amenaza al estudiante con la represión al día y el prestigio de la escuela en manos de la policía. 1 y 1 suman 2, 2 y 1 suman 3. Gorilita, gorilón, qué feo te ves. 1 y 1 y otro más, salta y brinca para atrás. Gorilita, gorilón, qué feo estás. Ciudadano, apoyar a un compañero. En esto que no se metan policías ni granaderos, porque con los estudiantes hay de aquel que mal se enreda. Échenle, échenle muchachos y ninguno retroceda. 1 y 1 suman 2, 2 y 1 suman 3. Gorilita, gorilón, qué feo te ves. 1 y 1 y otro más, salta y brinca para atrás. Gorilita, gorilón, qué feo estás. Que ahora manda soldadotes a mi escuela, me reprime y me sofoca y la sangre me revela. Gobiernito, gobiernito de la negra tradición, se parece al que mi abuelo le hizo una revolución. 1 y 1 suman 2, 2 y 1 suman 3. Gorilita, gorilón, qué feo te ves. 1 y 1 y otro más, salta y brinca para atrás. Gorilita, gorilón, qué feo estás. Listo el trámite. Toma tu lugar. Miriam Cruz continúa atendiéndote en Ventana Pública. Muy bien, estamos de regreso en Ventana Pública y agradecemos que sigan atentos de este tema que además está súper interesante. Estamos platicando con un joven de nombre Emiliano Morales Hernández, a quien nuevamente le agradecemos la disposición de platicar aquí en Ventana Pública por segunda ocasión. El tema nuevamente es la libertad de expresión. Él dice alzar la voz y nosotros dijimos alcemos la voz ahora en equipo. Y bueno, agradezco de verdad que nos estén escribiendo. Está Alonso Cel, dice: gracias Miriam por darle la oportunidad de tomar el micrófono, por darle la voz a miles de jóvenes, y saludos Emiliano. Muchas gracias Emiliano por levantar la voz ante este proyecto neoliberal que nos lastima. Saludos. Muchas gracias Alonso Cel por escribirnos, es un gusto saber que estás muy atento de la ventana. Nos escribe André Castañeda. Dice: muy buena noche, magnífico programa y excelente. La juventud siempre está acompañada del ímpetu, rebeldía, coraje y a veces es un momento efímero que debe ser aprovechado al máximo.
Me da gusto que Emiliano utilice su juventud para querer cambiar las cosas. Muchas gracias, André Castañeda, es un gusto leerte. También está Manco Torres, dice, es fantástico que los jóvenes alcen la voz porque este país se hunde en la desolación por un pueblo apático. Me gusta el programa. Pues muchas gracias por escucharnos y este espacio, como tú sabes, está abierto para que ustedes nos opinen. También está Alfredo Escalante. Alfredo, un gusto que hoy estés conectado con nosotros. Dice, sobre lo que comentaba tu entrevistado Emiliano Morales de que el sistema no aguanta más, que está llegando a sus límites, es verdad. Hay brotes de violencia por todo el país, injusticias, conatos de violencia en Oaxaca, con resultados funestos en Guerrero, Michoacán, con asesinatos de alcaldes por una u otra razón. La gobernabilidad es una farsa. Segov es incapaz de mantener un orden cuando no es la CENTE, es el narco, es la descomposición del status quo priista, ya caduco. Pese al surrealismo del gobierno, es obvio que los síntomas de convulsiones sociales están aquí ya. Saludos, Miriam, y la urgencia de un cambio se hace cada vez más elocuente. Alfredo Escalante, muchas gracias por estar atento. Nos saluda Ana Laura López Quirós. También está aquí conectada en el chat conmigo. Muchas gracias, Ana Laura, por estar atenta. Está Andrés Gómez, nos envía saludos desde Houston, Texas. Andrés, un gusto que estés atento. También está Ángel Fernando Romero. Él nos saluda desde Oaxaca y dice, para muestra basta un botón. Oaxaca hoy arde en llamas. Muy bien, esos son los comentarios que han llegado hasta el momento, Emiliano. Si tú quieres hacer algún señalamiento en particular, es el momento. Pues el momento adecuado de mandar un saludo a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias por sintonizarnos aquí en una ventana pública que se abre para dar cabida a esas voces inquietas, esas voces juveniles que nos preguntamos, ¿y qué pasa allá afuera, no? Y que decimos, algo malo está pasando, ¿no? Y que ante eso decimos, órale, vamos a levantar la voz, porque pues como lo hemos repetido, es lo único que tenemos, chicos, y si no hacemos uso de ella y si nos tapan con vendoleta, con vendas la boca, pues estamos rompiendo con nuestra propia biología, ¿no? Ya bien lo decía Salvador Allende, ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica, ¿no? Fíjate qué frase más precisa la de Salvador Allende, que sigue vigente. Efectivamente, las juventudes son sinónimo de cambio, Emiliano, yo estoy convencida de ello. Los regímenes más autoritarios han caído gracias a la movilización esencialmente de los jóvenes. Si no se tiene ese ímpetu, esas ganas de cambiar cosas en la juventud, difícilmente en la edad madura lo vas a lograr o lo vas a hacer. Desgraciadamente la edad, y no es que sea una regla biológica, pero la edad sí nos va condicionando en muchos sentidos. Vienen los hijos, vienen los compromisos, y entonces como que uno va bajando esta cuestión de rebelarse, de romper, de decir ya basta. Eso se da naturalmente en la juventud. Mira, nos está felicitando Luisa Islas, dice, felicidades a todo el equipo de Ventana y al invitado Emiliano. Me gustaría preguntarle qué piensa sobre Ayotzinapa, tantos jóvenes que desaparecieron en aquella noche triste. Ya se nos adelantó Luisa Islas, evidentemente nos interesa saber cuál es tu opinión de lo que ha ocurrido en Ayotzinapa, no solo Ayotzinapa, Emiliano, pero esa particularmente ese hecho tan doloroso en la historia de México, los va a marcar a ustedes también como generación. Pues, pienso muchísimas cosas sobre Ayotzinapa. Como un episodio terrible en nuestra historia como país, ¿no? País, sí. El que hayan desaparecido a 43 estudiantes de una escuela normal rural, Isidro Burgos, en un estado que tiene condiciones tan precarias como es el estado de Guerrero, pero tiene condiciones naturales muy ricas, ¿no? Como es sus yacimientos de oro, que hay que puntualizar, están a cargo de unas transnacionales canadienses, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en Guerrero? Pasa en Guerrero
un reflejo de lo que pasa en todo México, pero en específico en la normal rural Isidro Burgos, donde se ha sabido y de ahí han salido bastantes activistas, bastante gente crítica, bastante gente que, dada la condición en la que viven, pues ocupan este instrumento tan valioso, ¿no? Que son los lazos comunitarios y asimismo la voz. Entonces se levanta un grupo de estudiantes que lleva años protestando, que lleva años denunciando los abusos de un narcoestado como el de José Luis Abarca, los abusos de un narcoestado como el gobierno federal, los abusos que hay en su día a día. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Dice, nos están estorbando, ¿no? Nos están estorbando y pues ahí les va la policía municipal y los desaparecen, ¿no? ¿Cómo es posible que las autoridades que deben de dar respuesta a estas situaciones, que las instituciones que son las que hemos colocado ahí, porque hay que saber que somos nosotros las que ponemos ahí esas piezas claves, no se dediquen a impartir justicia, ¿no? A impartir justicia de buena mano, ¿no? Porque hoy sabemos que todo lo que pasó en Ayotzinapa, hay gente de muy muy arriba coludida, hay gente que no quiere saber, que no quiere ver la realidad y que prefiere tirar balas a los que le dicen sus verdades, ¿no? Como lo había comentado hace una semana y como lo he comentado en varias conversaciones que he tenido con distintas personalidades que se me acercan. Una verdad que incomoda a pocos, una verdad que incomoda a un cierto grupo de la sociedad que está en una zona de confort y que está con unos privilegios a costas del de abajo, y que decimos, es que la verdad incomoda a pocos, pero acompaña a millones, somos millones, ¿me entiendes? Y leí un comentario de que los mexicanos son agachones. No, yo no creo que los mexicanos somos agachones. Yo creo que los mexicanos somos personas valientes, trabajadoras, fuertes, justas, honorables, decentes. Entonces, creo que los medios de comunicación se empecinen en hacer del mexicano, de tener del mexicano esta visión, pues es por obvias razones, porque no les conviene a los que organizan el silencio que los de abajo se den cuenta que se han levantado, que los de abajo se den cuenta que uniendo las manos con el de al lado, con el vecino, con la familia, con el trabajador, con el oficinista, con el chofer del camión, uniéndonos lograremos cosas increíbles, y lo hemos logrado, ¿no? La historia nos lo ha contado, la madre historia nos ha narrado esos acontecimientos desde que cae Tenochtitlan hasta que nos emancipamos en la independencia, asimismo todo el proceso de colonia, después la revolución, ¿no? Después de la revolución, pues todo el proyecto de nación, en donde se evoca más por lo cultural y lo educativo. Nos hemos dado cuenta que eso ha transformado el país, porque nosotros somos agentes, nosotros los jóvenes somos agentes de cambio. Entonces les da miedo, nos temen, les da miedo que nos demos cuenta quiénes somos, que nos demos cuenta que somos los que andamos a pie, que somos los decentes, y ese miedo pues les da porque pone a tambalear su silla, porque pone a tambalear su status quo, su establishment, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en Ayotzinapa? Los estudiantes hacen eso y ponen en aprietos a ese exgobernador, que lo que reacciona a él es que los manda a matar, los manda a desaparecer, los manda a hacer cosas, atrocidades, ¿no? Atrocidades que es comparable con, no sé si con el Holocausto, ¿no? La verdad no quiero hacer palabras tan fuertes, pero es comparable, ¿me entiendes? Que hayan matado a compañeros de mi edad, a compañeros de 19 años, a compañeros de 18, de 21, de 22, de 23, ¿no? Y que decimos, ¿dónde están? ¿Dónde están esos compañeros? ¿Dónde están esas sillas vacías? ¿Dónde están esas sillas vacías que cuando voy a clase no los veo? ¿No? ¿Dónde están mis compañeros? Nos hacen falta 43 y lo vamos a seguir diciendo, y no perdonamos ni olvidamos, porque
ante esas atrocidades lo peor que podemos hacer es olvidar y quedarnos con sus verdades históricas y decir ya pasó, ¿no? ¿Qué es lo que quieren? Que dicen, no, pues ya supérenlo, ¿no? Ahí alguien dijo, supérenlo, ¿no? Pues como... O ve tú a saber en cuántas décadas pedir un perdón, ¿no? Ay, vaya, que no tienen vergüenza, es un descaro, esos que organizan el silencio, que salgan a dar esas respuestas tan estúpidas, porque pues eso no habla más que de un comportamiento tonto, de que los verdaderos tontos son ellos, ¿no? No nosotros, como ellos piensan que somos. Así es, mira, nos está saludando Fernando Gil, agradecemos muchísimo, Fernando, tus palabras. Dice, sobre Ayotzinapa, el gobierno de la Ciudad de México nunca hizo un pronunciamiento. Bueno, yo agregaría, tampoco lo hizo Peña, ¿no? Tampoco hizo un pronunciamiento hasta la fecha. Se esperaría que un gobierno, digo, sin que yo esté, por supuesto, defendiendo la postura de ningún gobierno fuera, claro, pero tampoco Peña lo ha hecho y eso es lamentable. Hoy viene a pedir disculpas por la Casa Blanca, pero no se acuerda del tema tan triste, tan delicado de Ayotzinapa. Se esperaría que un gobierno que se dice democrático, lo cual ya fue desmentido por el propio Emiliano, que lo calificó de fascista, a través de su Instituto de la Juventud, hubiera hecho una declaración pidiendo la presentación con vida de los 43 normalistas. Los estudiantes de Ayotzinapa, que son jóvenes, deberían de merecer cuando menos un comentario por parte de un INJUVE que dice velar por los derechos juveniles. Saludos a Emiliano y felicidades a Miriam en su programa Ventana Pública. Muchísimas gracias. Ya entendí al final que te refieres a que la instancia de juventud debió haber tomado una postura sobre los lamentables hechos de Ayotzinapa. Efectivamente no lo hizo. También está Gloria Gómez, dice felicidades a Emiliano y a Miriam Cruz en su programa. Los mexicanos no somos agachones, sino que tenemos miedo, terror de lo que pasa en nuestro país. Las madres y padres de los jóvenes de Ayotzinapa que lloran, pero ya estamos hartos de tanto miedo, que un día el pueblo enfurecido va a estallar en contra del gobierno, como lo que pasa con los maestros que están hartos de tanta injusticia. Gracias, Gloria Gómez, por tu comentario, es un gusto leerte aquí en esta ventana. También está Julio Pinto de ese gran programa, amiga, un enorme reconocimiento. A ti que nunca callas, muchas gracias, y a Emiliano, que es un joven valiente. Quiero preguntar al invitado, ¿cómo contagiar a los demás jóvenes para que alcen la voz? ¿Cómo contagiar a los demás jóvenes para que hacen la voz? Yo creo que le diste al clavo. Sí, yo creo que le diste al clavo porque pues es lo que hemos estado trabajando ahí en el círculo, en voces, hemos estado trabajando pues por años, ¿no? Mucha gente de la sociedad, tanto de la sociedad como de la sociedad civil, ¿no? Yo creo que todo comienza con quitarnos ciertos paradigmas que traemos en la mente que nos han implantado. El primero, ustedes se acordarán de ese dicho de que en la mesa no se habla ni de política ni religión. Ni de religión. ¿No? Eso es un dicho bien sabido por los mexicanos. Oye, creo que también de fútbol, ¿no? Iba ahí, pues ahí sí ya el fútbol, pues no sé si se agrega, pero esta parte de la política yo creo que hay que empezar a quitarnos paradigmas, a decir, a ver, ¿quién dijo que en la mesa no se puede hablar de político de religión? Dejemos un poco de lado la religión, pero vamos a enfocarnos en la parte de la política. En el momento en que la gente empieza a apartarse de la política, o sea, es esta concepción de ver qué es la política. La política, como lo conciben ellos de arriba, es su show que dan por televisión, ¿no? En donde unos se critican a otros, en donde en temporada electoral consultan a la ciudadanía según ellos, los toman en cuenta según ellos y les piden sus votos y sus votos se traducen en gobierno, ¿no? Es esta forma en la que ellos conciben la política. Pero nosotros acá abajo la política la concebimos en nuestro día a día, en nuestro actuar con nuestros gente más cercana, con nuestra comunidad. ¿Cuál es la primera comunidad? Nuestra familia y los lazos que tejemos entre ellos. Tenemos de recordar que es esta parte de la cooperatividad y los lazos los que nos unen. Entonces es esa parte, primer círculo, la familia, segundo círculo, pues nuestros vecinos, nuestro edificio, nuestra escuela, nuestro lugar de trabajo. Entonces empezar a concebir la política como lo que es, como los lazos que nos unen como sociedad,
Para mí eso es la política, ¿no? Entonces, una vez quitando esos paradigmas, entonces podemos empezar a cuestionarnos. Siempre hay que tener en cuenta que debemos hacernos preguntas que no tengamos la respuesta de primer momento, ¿no? Porque si nos hacemos preguntas que ya sepamos la respuesta, pues ¿de qué sirve preguntarnos? Uh-huh. ¿De qué sirve cuestionarnos? Entonces, nos hacemos preguntas que no tienen una... Llamar a la reflexión, ¿no? Exacto, un llamado de hecho es nuestro lema, ¿no? Cuestiona, reflexiona y resiste, porque hay que resistir este embate que está habiendo. Entonces, ¿cómo motivar a los jóvenes? Esencial, quitarnos esos paradigmas de que el mexicano es agachón, quitarnos esos paradigmas del miedo y más que nada esta parte del dolor que nos lleva al letargo, ¿no? Un dolor, hay que pensar nuestros procesos del dolor uh-huh. y convertirlos en un dolor consciente y ese dolor nos lleve al movimiento. Entonces, en esa etapa del movimiento vamos a poder jalar a los demás jóvenes. Como ejemplo, siempre hay que ponernos desde una perspectiva individual y decir, yo voy a hacer un cambio. ¿Dónde comienza el cambio? En casa. ¿Dónde comienza el cambio? En llevarme bien con mis papás, en llevarme bien con mis hermanos, en estar bien con la gente que me rodea. Entonces, esa transformación va creciendo, se lleva a tu círculo de vecinos, uh-huh. luego esa transformación se lleva a tu círculo de escuela, a tu círculo de trabajo y empiezas a hacer de la política algo efectivo. Asimismo, empiezas a discutir los temas que acontecen día a día, ¿no? No esta onda de lo que nos quieren poner la Rosa de Guadalupe, ¿no? Ahora estelar para que los jóvenes después de la escuela se entretengan con eso. No, empezar a decir, a ver, ¿qué está pasando? Y quizá no tengamos un conocimiento preciso de las cosas, pero por algo se empieza a empezar a discutir, llevarla a discutir, la discusión, la reflexión, y entonces decir, órale, pues ¿qué podemos hacer ante eso, no? Organizarnos, lo único que nos toca es resistir, organizarnos y levantar la voz, animar a que los demás lo hagan, pararse como líderes y como ejemplos y decir, yo tengo un instrumento poderoso que es la palabra y voy a hacer uso de ella, porque en el momento que dejemos de hacer uso de ella, no nos podremos llamar seres humanos, ¿no? Tendríamos otro nombre, no quiero saber cuál sería. Fíjate, Emiliano, me estabas recordando, ahorita que decías el tema de la voz, que en México no tenemos una formación orientada precisamente a hacer uso de este instrumento fundamental, que es la voz. En las escuelas rara vez te promueven que tomes la palabra, que lo hagas en un evento público, o la otra, que aprendas técnicas para enfrentarte a utilizar un micrófono, que no te dé miedo de pronto levantar la mano y decir lo que opinas. Digamos que en esa parte de la formación estamos, creo yo, en pañales. Nos siguen todavía limitando en la edad adulta y hay quien de plano le da tanto pánico levantar la voz, o más bien hablar, expresarse, que prefiere callarse antes que decir lo que piensa. Sí, exacto, antes de decir lo que piensa. De hecho, es esta idea de que esos que organizan el silencio saben que a veces nos da miedo hablar, ¿no? Pero que es algo normal. Luego es esta onda que debemos de quitarnos del qué dirán, ¿no? De todo el tiempo estamos de qué dirán los otros si yo hago de esta manera. No importa el qué dirán. Quítense esta onda de qué dirán. Pues qué me importa, yo soy yo y yo pienso esto y yo creo en lo que pienso y lo voy a externar y voy a hablar, ¿no? Y tomar la palabra en las clases, tomar la palabra en los espacios públicos, ¿no? Y si es necesario, como lo que hice yo, tomar la palabra en los eventos de ese tipo, en los eventos que organizan ellos, uh-huh. Pues hagámoslo, es el único método que tenemos. Al no darnos micrófonos en la calle, imagínate que nos dieran micrófonos en las calles, ya tendrían sangrando los oídos los de allá arriba, ¿no? Porque las demandas son millones y luego esas demandas uno nos saca de onda cuando somos miles en las calles, ¿no? Porque pues como se lo dije a Mancera, ¿no? En un sistema democrático, en un verdadero sistema democrático hay voces que no están de acuerdo, y otras que no están de acuerdo, ¿no? Hay pluralidad. Entonces, ¿cuál es el único método para hacer levantar la voz? Pues es la libertad de la manifestación, la libertad de la expresión, como lo hizo pues Carmen Aristegui, ¿no? Y ahorita estamos viendo en qué problemas está o qué problemas le están acarreando decir la verdad que le incomoda a esos. Entonces,
unámonos, levantar la voz y levantar la voz al unísono, ¿no? Y no quitarnos esta parte de qué dirán. Y si dicen que estoy mal y si lo que pienso no es lo correcto. No. Yo creo que todas las personas, solo por el hecho de ser personas y de tener esa dignidad que les otorga el nacer, tienen la obligación y el deber de externar lo que piensan para vivir, para tener un mundo mejor. Muy bien dicho, Emiliano. Ya concluyo los comentarios con este último que nos deja Fernando Gil. Dice, por cierto, recuerdo que este sábado, 30 de julio, se realizará una vez más la Asamblea Nacional Popular en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Hago extensiva la invitación a participar en dicha Asamblea Nacional Popular a todos quienes estén interesados en que se conozca la verdad, se haga justicia y se castigue a los culpables. Es a partir de las 10 de la mañana. Fernando, muchas gracias. Ya escucharon nuestros amables ciberescuchas lo que nos estás diciendo. Ojalá haya oportunidad de darse una escapada a Ayotzinapa. Es importante conocer también el entorno y un poco explicarnos mejor qué es realmente lo que pasó aquella noche del 26 y 27 de septiembre del 2014. Por último está Beatriz Aguilar, dice muy buena. Por cierto, felicidades Miriam, estos temas son muy interesantes. Se refiere a nuestra entrevista. Los invitados buenísimos y saben de lo que hablan. Muy bien, Beatriz, muchas gracias por escucharnos. Emiliano, ya vamos a concluir. Sé que nuevamente se quedan cosas pendientes. Así es esto de la radio, se va volando el tiempo. Queremos hacerte una invitación, ahora sí que públicamente, para que tú puedas incorporarte con algunos temas que desde tu perspectiva sean importantes para las juventudes. No sé, tal vez estaríamos pensando una vez al mes, como tú nos digas que puedas hacerlo. Para nosotros sería un gusto contar con tu voz joven en esta ventana, y me parece necesario además abrir espacios donde los jóvenes se puedan expresar. No los hay que construirlos, Emiliano, ¿cómo ves? Pues yo estoy encantado de aceptar esta invitación, porque pienso que es necesario tomar la oportunidad que se nos brinda a los jóvenes de expresar lo que sentimos, y te agradezco que se haya abierto esta ventana pública para poder hacer uso de la palabra y decir lo que pienso, ¿no? Y pues no sé si lo que pienso sea lo correcto, ¿me entiendes? Es esta parte de, pues, ¿qué dirán? No importa qué dirán, ¿no? Pero pues es lo importante, externar lo que siente, no quedarse con lo que trae uno adentro, porque si no te enfermas, porque si no hace daño, ¿no? Y creo que en beneficio de la sociedad y de las mayorías es necesario sacar eso, y acepto la invitación completamente. Muchísimas gracias, Emiliano, nos ha dado mucho gusto tenerte aquí. Pues ya escucharon nuestros amables ciberescuchas, podremos escuchar a Emiliano aquí en Ventana Pública. La invitación es a que por lo menos en una ocasión al mes pueda estar Emiliano aquí y platiquemos de los temas actuales que nos preocupan. Consideramos importantísimo que se abran espacios para que los jóvenes expresen. Eso finalmente es lo que las juventudes reclaman también, y con toda razón. Que se abran espacios de expresión, espacios de discusión, y por supuesto también ser tomados en cuenta en lo que está pasando, que no está alejado de su realidad, sino que más bien son parte de ella. Otra vez muchas gracias. ¿Algún saludo que quieras enviar? Muchas gracias a ti, Miriam, por la invitación. Pues un saludo a toda mi familia y a la gente querida que me está escuchando. También quiero mandar una felicitación porque él es el cumpleaños de una persona que quiero mucho, Raúl Ramírez. Un cálido abrazo muy grande. Te quiero mucho, hermano. Y pues nada, chicos, a cuestionarse, a reflexionar y a resistir. Es momento de levantar la voz. Emiliano, muchas gracias. Gracias. Gusto que nos hayan acompañado. Se acabó el tiempo, pero yo les pido que nos escuchemos en retransmisión el próximo viernes y en vivo el siguiente lunes. Yo me despido no sin antes agradecer la generosidad de nuestro director general Antonio Basbar, y por supuesto de nuestro productor Irwin Molina, que está aquí a mi lado izquierdo haciendo como siempre todo lo que está a su alcance para que la ventana salga impecable. A Manolo, que está atrás de la ventana, muchas gracias Manolo por hacer esta transmisión. Anita, que nos ayuda con el diseño, a Miguel Ángel Palacios, que está en las redes sociales allá trabajando en casa, muchas gracias. Yo soy Miriam Cruz, aquí hemos hablado de realidades y lo seguiremos haciendo siempre y cuando ustedes nos escuchen. Les dejo un abrazo, hasta la próxima.
Las voces de los jóvenes, ancianos, creativos, soñadores, analistas, políticos, todo se ha escuchado ya, pues Miriam Cruz por hoy ha dado causa a las ideas y a la vida diaria en Ventana Pública. No te pierdas la siguiente edición en Ventana Pública.